En nombre de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, les quiero dar la bienvenida a este nuevo ciclo de encuentros mensuales sobre la temática de gobernanza global. Para nosotros es una gran alegría poder organizar este ciclo, del que ya les vamos a contar un poco más de qué se trata. Para aquellos que no saben, la Escuela de Gobierno forma parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Nació en el año 2015 y tiene como misión tres grandes áreas, que es la mejora de la calidad institucional, la mejora de la calidad de gestión y de las políticas públicas, y lograr una mejor, o contribuir a una mejor inserción de la Argentina en el mundo. Y en especial el área de relaciones internacionales tiene una misión fundamental, que es la de contribuir al estudio y a la comprensión del escenario internacional, justamente para fortalecer una inserción adecuada de nuestros países, organizaciones y sociedades a nivel global. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de actividades como la docencia, la formación, a través de programas de grado, de posgrado y de extensión, como las diplomaturas y los programas ejecutivos, a través de actividades de transferencia con actores del sector público y privado, y a través de actividades de difusión, como este encuentro, este ciclo abierto sobre gobernanza global. Hoy vamos a tener nuestro primer encuentro y ahora les vamos a contar un poco más de la modalidad, pero antes que nada quisiera presentar al doctor, profesor Andrés Fontana y al embajador Ricardo Lagorio, quienes han sido los factotums de este ciclo, de esta idea. Los voy a presentar de una manera lo más sucinta posible, ya que ambos tienen una gran trayectoria. Andrés Fontana es miembro del claustro académico de nuestra universidad, es profesor titular de Política Exterior Argentina y profesor de la Escuela de Método de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Entre otros cargos públicos ha sido rector del Instituto Universitario de la Gendarmería Nacional entre el año 2016 y el año 2019. Es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Administración Pública y doctor en Gobierno por la Universidad de Texas en Austin. Gracias, Andrés, por acompañarnos. Y por otra parte nos acompaña Ricardo Lagorio, que también es miembro del claustro académico de la universidad. Fue embajador extraordinario plenipotenciario de la República Argentina ante la Federación de Rusia entre junio de 2017 y octubre de 2020, concurrente en Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán y Turkmenistán. Tiene una maestría en Ciencia Política por la Universidad Católica Argentina, una maestría en Ciencia Política y una candidatura a doctor en Ciencia Política por la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Es embajador de carrera, graduado del Instituto Argentino del Servicio Exterior ISEN en 1980, recibiendo las medallas Miguel Ángel Cárcano y Elena Holmberg. Comenzó su carrera trabajando con el viceministro de Relaciones Exteriores, estuvo destinado a la misión permanente de Argentina ante Naciones Unidas entre 1982 y 1989. Entre otros puestos importantes, fue subsecretario de Política y Estrategia del Ministerio de Defensa entre 1993 y 1996, y asesor de Política Exterior del Vicepresidente de la Nación entre 2003 y 2007, y director de Planificación de Políticas del Ministerio de Relaciones Exteriores entre 2015 y 2017, es docente universitario en la Universidad Austral, la Universidad Católica Argentina y en la Universidad de Belgrano, y por supuesto es miembro consejero del Consejo Argentino para las Relaciones Exteriores, del cual además es secretario general para el periodo 2021-2023. Por mi parte me presento brevemente, para quienes no me conocen, soy Sofía del Carril, soy la nueva directora de la Maestría en Relaciones Internacionales de la universidad. Pueden leer sobre mí, tanto en la página de este ciclo como en otros espacios en redes. Pero bueno, contarles que estamos muy contentos por dar inicio a este proyecto, que es un proyecto de índole teórico y práctico, cuya idea es justamente ser un foro para la discusión de ciertos temas entre académicos, referentes, practitioners, argentinos y extranjeros. Nuestra idea, tanto desde la Escuela de Gobierno como para este ciclo, es justamente la de tender puentes, la de ser un espacio para la reflexión y para la propuesta de ideas compartidas. Así que la verdad que estamos muy contentos de poder iniciar
este proyecto. Le quiero dar la palabra a Ricardo y a Andrés para sus comentarios sobre el porqué de estos diálogos de gobernanza global. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, Sofía. Andrés, un placer compartir esta aventura que iniciamos hoy. Y bueno, felicitar a la Universidad Austral por acogernos. Creo que es una necesaria, digamos, un espacio necesario que está faltando. ¿Por qué diálogo sobre gobernanza? Cuando nos sentamos a pensar en qué hacer, la primera pregunta, ¿cómo titularlo? ¿Y por qué titulamos esto? Miren, en un minuto de Internet, si nos subimos a este nuevo hemisferio que se llama el Internet, del cual somos todos partes, todos vivimos en dos hemisferios, en este mundo híbrido, en el físico, en el territorial y en el otro, el de la conectividad. Cada minuto de Internet hay 69 millones de mensajes por WhatsApp, por minuto. 500 horas de videos subidas. 198 millones de mails enviados. Se comparten 695.000 historias por Instagram y hay 5.000 descargas de TikTok, entre otros muchos inimaginables tránsitos de información. Estamos abarrotados e invadidos de información. Pero nos falta diálogo. No es suficiente estar abarrotados de la información. Tenemos que dialogar. En esta era de instantaneidad, en que solemos aprender los fenómenos por fragmentos, un fragmento acá, el otro en otra, digamos, medio social de Internet, no tenemos necesariamente ni el contexto ni los motivos de por qué ocurren los fenómenos. Estamos siempre captando y consumiendo porciones, pensando que eso es la totalidad. Pero la información no es conocimiento. Como se suele decir, surfeamos el Internet. Estamos sobre la superficie. Bueno, lo que pretende este diálogo sobre la gobernanza es ir más allá. Es tratar de aprehender los eventos. Es tratar de darle contexto, tratar de analizarlos. Es evitar aquello que decía Milan Kundera, que tenemos la tendencia innata a juzgar antes de comprender. Queremos en este diálogo entre nosotros tres y con ustedes, tratar de entender qué es lo que está ocurriendo en este mundo. Y para tratar de fomentar la gobernanza. No hay un gobierno internacional, pero sí es necesario gobernanza, es necesario una serie de reglas, normas, mecanismos, instituciones que nos permitan abordar todos los fenómenos que son globales de manera global. No hay más lugar para el unilateralismo, no hay más lugar para las acciones individuales, necesitamos imperiosamente construir multilateralismo. Bueno, estos diálogos sobre la gobernanza que hoy iniciamos entre Sofía, Andrés y yo, en el marco de la Universidad del Austral, se propone eso. Gracias y nos vamos a seguir. Andrés. Buenísimo. Bueno, por supuesto, primero querría agradecerles a los dos colegas con quienes estamos iniciando este ciclo. Cada uno de ellos realmente ha hecho una gran contribución. Yo me ofrecí desde un principio a ser más que nada un coordinador de contenidos, porque aspiramos a tener invitados muy relevantes, diseminar ideas, generar propuestas, aunque sean muy preliminares y muy todavía, digamos, en estado de conceptualización. Porque tanto Ricardo como yo, y creo que Sofía viene acercándose en la misma dirección, somos profesionales. Tenemos una formación académica. Ricardo además tiene formación diplomática.
pero yo creo en la acción más que en el análisis. En todo caso, creo en el análisis y el debate y el diálogo que conduzcan a la toma de decisiones. Que sean parte, por lo menos en la forma en que lo pensamos, sean parte de un proceso de toma de decisiones. Hay una tradición de desarrollar propuestas, de vincular la teoría con lo que está ocurriendo para explicarlo, pero disociada de concretamente qué es lo que va a ocurrir. Y creo que lo que hemos tratado de hacer a lo largo de nuestras carreras, tanto Ricardo como yo, en el caso de él, casi automáticamente por su función diplomática, pero por algo miró con tanta atención el mundo académico y se incorporó a él, implica que desde el momento en que estamos pensando, no cuando termina el análisis, sino en el momento en que se inicia el análisis, tenemos presente las implicancias prácticas. Y eso implica un tipo de responsabilidad que habitualmente no predomina en el mundo académico. Dicho con todo respeto por todos los colegas, pero esto es un compromiso muy fuerte para mí y creo que lo comparto plenamente con mi colega, por lo cual estoy muy contento de acompañarlos a Sofía y a Ricardo en esta empresa. Yo creo muy firmemente en la teoría y en el análisis, pero con la misma convicción creo que son esenciales para la toma de decisiones. Y que las propuestas gubernamentales, ajenas, indiferentes, a veces denigratorias o despectivas respecto del mundo académico y de lo que implica el pensamiento y el análisis, producen resultados muy dañosos. Y cuando se trata de las relaciones internacionales, eso es muchísimo más grave. Por eso le veo además a esta propuesta, y aprovecho para agradecerle a la Universidad Austral, a la Escuela de Gobierno, al doctor Alfonso Santiago, la oportunidad de hacer esta pequeña contribución, este primer intento de acercarnos a esos objetivos de vinculación entre el mundo académico y el mundo de la política. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Una cuestión importante, y no se preocupen que esto no va a ser esto no es una clase justamente, y no vamos a estar compartiendo mucho pantalla, pero sí, antes de comenzar, queríamos comentarles algunos de los grandes conceptos estructurantes de lo que va a ser este ciclo de diálogos, que nos parece importante poder compartir con ustedes. Sabemos que muchos de los que están son realmente expertos en la materia, pero algunas otras personas que por ahí se acercan a esta temática de las relaciones internacionales desde otras disciplinas, nos parece importante poder plantear desde el inicio cuáles son estos conceptos estructurantes sobre los cuales vamos a estar hablando. Y acá le pido a Ricardo y a Andrés que salten y que me interrumpan y que comenten, digamos, sobre estos conceptos los que les parezca relevante. Una primera cuestión es la categoría de lo global, que obviamente es uno de los grandes conceptos estructurantes de este ciclo. ¿Por qué hablamos de lo global? Porque hablamos justamente de fenómenos que tienen una naturaleza que va más allá de las fronteras del Estado-Nación, ¿no? que tienen una índole que es transnacional. Muchas veces, desde las relaciones internacionales solemos hablar desde este paradigma del Estado-Nación, pero hay ciertos fenómenos que hoy estamos viendo, el cambio climático es por ahí el más evidente de ellos, que nos proponen repensar justamente la categoría del internacional y la categoría de lo global. Y lo global obviamente tiene que ver con lo transnacional, pero también tiene que ver con cómo lo local, ¿no? Cómo los efectos locales dialogan con ese todo global, tiene que ver con poder incorporar distintas disciplinas para analizar los fenómenos y no seguir ciertas disciplinas, seguir utilizando estas categorías disciplinarias que por otra parte son aquellas bajo las cuales se construye nuestro sistema académico. Y obviamente gran parte del énfasis que va a tener este ciclo es sobre los problemas globales, sobre los grandes temas de la agenda
global. Y ante los problemas globales, como decía Ricardo hace unos minutos, surge esta renovada necesidad de gobernanza. Una gobernanza que tiene que ver con la estructura, con las instituciones formales e informales, con las normas y con los procesos mediante los cuales se intenta gobernar este mundo. Por eso el concepto central de gobernanza. No sé, Ricardo o Andrés, si quieren comentar algo sobre esto. Adherirme, Sofía, muy bien. Yo querría, perdón, dar un ejemplo nada más sobre, Sí. pensando, digamos, estos días sobre el encuentro de hoy y todas las cosas que hemos escuchado de Ricardo sobre la gobernanza global. Vos mencionaste como tal vez lo más desafiante a la tradición, digamos, de que cada Estado actúe por su cuenta y a la necesidad creciente de que las decisiones sean compartidas, coordinadas, y ahí va a aparecer el multilateralismo, que es el próximo tema. Escuché a alguien que, si no me equivoco, era un profesor de la casa, estaba mirando distintos conferencistas sobre cuestiones de medio ambiente. Me llamó la atención algo así muy puntual que dijo. Dice, estamos preocupados por el calentamiento global y no se ha hecho prácticamente casi nada, pero hoy tendemos, o tienden, mejor dicho, los océanos a unirse por el derretimiento de los hielos australes en el norte. Yo eso lo había escuchado en algún lado, ¿no? Pero hoy que estamos pensando y reflexionando sobre las implicancias, y estamos mirando a Afganistán, por supuesto, y otros desastres como el COVID, ¿no? Que todavía no lo hemos mencionado, pero es central para la motivación de tomar la iniciativa sobre estos temas. Yo no me puedo imaginar, no es que no quiera imaginar, pero no me puedo imaginar lo que implica si en algún momento por el norte o por el sur se unen los dos océanos. Lo que implica además para los territorios cercanos, ¿no? Para dar una idea de lo que estamos hablando, o sea, de las implicancias concretas y posibles, factibles y hasta probables, de no prestar atención a esto que hace unos años parecía una declamación, ¿no? Hablar de la globalización, de la necesidad de multilateralismo, de la necesidad de la cooperación internacional, etc. Y poniendo siempre como uno de los ejemplos más destacados la cuestión ambiental. Bueno, hoy está a la vista, ¿no? Inundaciones, incendios, etc. Pero catástrofes de ese tamaño todavía no han ocurrido, gracias a Dios. Ahora, ya que sacás el tema, no pensaba hablar, pero bueno, me toca directamente porque lo que vos hablas es lo que se llama la ruta del Ártico, la ruta norte del Ártico, el norte de Rusia, donde yo fui embajador durante más de 3 años. Uno habla mucho de la nueva ruta de la seda, ¿no? Pero nos olvidamos que hay otra ruta que se está abriendo, porque no solamente eso puede generar un desastre ecológico, pero cuando se desarrolle el nuevo canal del norte del Ártico, que Rusia lo está desarrollando y está empezando a navegar con rompehielos de propulsión nuclear, el comercio se va a ahorrar 10 días de navegación entre el Atlántico y el Pacífico. No nos olvidemos además que hace unos meses estuvo bloqueado el canal de Suez, así que, bueno, después lo vamos a empezar a hablar, pero estamos en un mundo distinto. Inimaginable, sí, porque nosotros siempre seguimos pensando en términos de lo imaginable. Yo estaba en Washington cuando cayeron las torres y en pocos días se van a cumplir los 20 años, y yo me acuerdo que el entonces secretario de Defensa Rumsfeld hablaba de la 1% theory, la teoría del 1%. Decía que uno siempre piensa que mañana es hoy más 24 horas y nunca piensa en lo impensable. Bueno, las cosas que ocurren en lo impensable hay que pensar en el 1%, porque cuando ocurre el 1%, ocurrió el 100%. Y yo creo que estos diálogos de gobernabilidad, que además va a ser una reflexión estratégica al futuro, nos va a llevar a pensar en esos tanto 1%, en los cines negros, que nadie piensa. Y como vos muy bien decías, Andrés y Sofía, este es un ejercicio de tomadores de decisiones.
con el componente moral, que es, como dice muy bien Joseph Nye, hay que pensar en las intenciones, los medios y las consecuencias, fundamentalmente las consecuencias. Que los tomadores de decisiones rara vez piensan en las consecuencias y por eso es que hay tantos procesos fallidos o invalidados. Yo creo, en lo que a mí me ha tocado hacer, que la clave no es la intención, no es la decisión, son las consecuencias. Y un tercer concepto al cual nos vamos a referir con asiduidad es el de multilateralismo. Y ahí no me quiero adelantar, pero realmente es una cuestión central que ocupa gran parte de la agenda en relaciones internacionales. Hay quienes hablan de la crisis del multilateralismo del futuro, e incluso de si es posible prescindir en un mundo con los niveles de interdependencias y vulnerabilidades que estamos viendo hoy. Por otra parte, para cerrar un poco en esta introducción, contarles por qué el tema del diálogo, ¿no? Que para mí, para los que me conocen, yo trabajé esta agenda en los últimos años, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también con la ONU en Colombia. La cuestión del diálogo me parece que es central contarles que no se trata, esto no es un debate, los expositores que vamos a invitar a lo largo de este ciclo, la idea es que no tengan, una lógica de debate a ver quién lo gana, sino justamente el centro del diálogo no solamente está en el habla, sino sobre todo en la escucha, y sobre todo en poder construir a partir de ese intercambio. Entonces, un poco a modo de cierre de esta primera parte, contarles que ese es el motivo por el cual este ciclo va a estar planteado en un formato de conversación, en un formato de ida y vuelta. Y ahora sí quisiera pasar de lleno a lo que vamos a tratar en esta sesión, que tiene que ver con el nuevo siglo XXI, ¿no? Nosotros estamos hablando sobre la importancia de pensar los temas globales, de pensar la gobernanza global, y esto obviamente tiene un correlato con un diagnóstico, con un análisis del tiempo que estamos viviendo. Y para eso le quiero dar la palabra a Ricardo Lagorio, para que nos dé su visión sobre este nuevo siglo XXI, invitándolos obviamente a que a través de la herramienta del chat que tiene este webinario, vayan poniendo sus comentarios y sus preguntas a medida que vayan surgiendo. Ricardo. Gracias, Sofía, muchas gracias. Bueno, a mí me gusta hablar del nuevo siglo XXI, ¿no? Y ahí le robo el concepto a Hobsbawm, porque va a ser un siglo XXI corto, porque para mí empezó el año pasado, el 2020. Para Hobsbawm el siglo XX, el siglo corto, era del 17, perdón, 1917, a la caída del muro de Berlín. ¿Por qué esto? Miren, los antiguos griegos, en su eterna sabiduría, tenían dos formas de medir el tiempo. Está el cronos y el kairos. El cronos es ese tiempo, yo diría, aburrido, secuencial, rutinario, el calendario. Segundos, minutos, horas, días, meses. Pero creo que como decisores tenemos que prestar atención a la otra forma de medir el tiempo, el kairos. Ese es el momento específico en el que ocurre un evento. Y el año pasado es un kairos, es un momento muy específico, como han habido otros, pero muy específico. Y lo que está en discusión a partir de este momento kairos, yo diría que es lo sistémico. Ustedes vieron que lo planteó muy bien Sofía, los tres elementos rectores, lo global, la gobernanza y lo multilateral. Bueno, todos queremos hacer un análisis sistémico, no parcial, porque entramos en un mundo sistémico. Los problemas son sistémicos, las respuestas son sistémicas, y por lo tanto vamos a, o al menos creo yo, es una conversación abierta, muy bien dijo Sofía, yo le voy a imprimir una visión macro, porque lo micro creo que es insuficiente. Nuestro andamiaje global responde en gran medida a lo que se llama el sistema westfaliano, ese sistema westfaliano de 1648, que es el primer esbozo de organización europea. Es otra cosa que yo quiero destacar. Nosotros pensamos en términos de Occidente, de Europa,
pero hay otra mitad o más que no se rige por Cristóbal Colón, sino que por Marco Polo, que no lo leyó ni a Hobbes, ni a Locke, ni a Rousseau, lo han leído otros autores. Y por lo tanto yo creo que en lo que muy bien planteó Sofía de esta conversación, tenemos que pensar que hay un otro con sus ideas tan válidas como las nuestras. Nuestras son válidas, pero las otras también. Y por eso es que yo insisto, nuestro sistema de hoy, como digo, que es westphaliano, o sea, marcadamente europeo, se basaba en lo nacional y que de alguna manera es el comienzo de un esbozo, un sistema internacional, interestatal, y todo basado en el poder duro. Era la época en que los problemas se solucionaban a través de la guerra y los conflictos. La famosa frase de Grotius, que la guerra era un instrumento para solucionar los problemas en los estados. Pero eso ya no es así. Y no es paradoja que en el 2020, el año pasado, en coincidencia con el 75 aniversario de la creación de las Naciones Unidas, para mí emerge, o lo visualizamos, porque no es que esto ocurrió, sino que el Kairos es el momento en que emergen procesos que van subyaciendo. Emerge para mí el gran actor, que es nosotros el pueblo, we the people, las palabras iniciales de la Carta de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas no empieza con nosotros los estados, nosotros los gobiernos. Empieza con we the people, nosotros el pueblo. Con lo cual en 1945 estaba muy claro que la centralidad era el individuo, era el pueblo. Yo creo que eso emerge con una enorme fuerza en el 2020. Por eso que yo me gusta hablar de un nuevo siglo XXI. ¿Y de qué hablar? Fíjense, estamos en un Zoom, algo impensable. Yo le comentaba un poco en serio y un poco en chiste a mis amigos rusos que ellos habían construido búnkeres nucleares que nunca habían usado. Y hoy estamos todos en búnkeres sanitarios. ¿Por qué? Porque por primera vez tenemos un conflicto sistémico, global y muy democrático, que nos tiene a todos por igual afectados. Con lo cual me parece que tenemos que cambiar de paradigma. Creo que es erróneo seguir viendo el mundo con un paradigma que ya no representa del todo lo que está ocurriendo. No digo que estamos en un mundo post-estatal, no, pero sí estamos por lo menos en un mundo híbrido, en donde va a convivir, y eso lo hace muy complejo, lo territorial y lo desterritorial, las fronteras y la conectividad. Va a convivir lo temporal y lo atemporal, lo presencial y lo virtual. El Estado y we the people, nosotros el pueblo. Estamos, y acá le robo la idea a Bertrand Badi, en un mundo también intersocial, no solamente internacional. Por eso Sofía muy correctamente puso global, no internacional, porque internacional sería insuficiente. Los fenómenos no son solamente entre naciones, entre estados, es sistémico, es global. Hoy el mundo no son solamente los estados-nación, los 193 Naciones Unidas, son los actores no estatales, son los organismos internacionales, son las ONG, las opiniones públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que ya existía. Nada de esto es novedoso, pero está siempre el kairos, ese momento en que los fenómenos emergen, quizás emergen con una enorme violencia porque fueron contenidos. Quizás a fuerza de haber negado esto, es que ocurre para una tesis quizás doctoral. Pero lo que nosotros queremos es ver el mundo tal como es y conversar y dialogar sobre el mundo real, lo que está ocurriendo. Por eso necesitamos un nuevo paradigma. Un nuevo paradigma porque en este escenario, al mismo tiempo, en este escenario híbrido, en donde, y coincidimos, necesitamos una construcción multilateral. El multilateralismo es un fenómeno nuevo y es una construcción. La globalización es una etapa histórica. El multilateralismo hay que construirlo, depende
de nosotros. Y yo voy a aducir que depende no solamente de los estados, sino de nosotros los individuos. Por eso creo que necesitamos una nueva cultura multilateral de abajo hacia arriba. De la misma manera que la democracia, lo recordaba muy bien de Tocqueville, que se hace de abajo para arriba, el multilateralismo como un esquema de acción con una finalidad que es obtener la gobernanza. Por eso esa triada global, gobernanza y multilateralismo es muy importante. El multilateralismo como un esquema, un ámbito para la gobernanza global, pero también tiene que ser un esquema no solamente, yo diría, logístico, tiene una cierta moralidad. Hay que construir una gobernanza con un multilateralismo que esté impregnado de moralidad, que las decisiones y los medios y las consecuencias estén orientadas al progreso y desarrollo de los pueblos. Y esto no está ocurriendo porque hoy, al mismo tiempo en que planteamos este escenario, que es lo que deseamos y estamos comprometidos a que ocurra, reemerge el Great Power Policy. Entonces uno escucha hablar de la nueva Guerra Fría, la Guerra Fría .2, etcétera, etcétera. A mí me parece que eso es hablar de otro mundo. Primero, si la historia se repite, es como parodia. Y no se repite la historia. Es imposible porque estamos en un nuevo mundo. Entonces, no nos quedemos con el poder o la potencia como elemento ordenador de las relaciones internacionales. Porque ahí creo, y esto lo podemos conversar, hay una nueva gramática del poder, que es ser poderoso hoy. Uno tiene múltiples ejemplos, empezando por Afganistán, que el poder es mucho más sutil y no es ya hard power. Y citando al gran príncipe italiano, las bayonetas sirven para todo menos para sentarse encima. No se construye con poder militar. Entonces, en este momento tan crítico de necesidad de nuevo paradigma, reemerge esta visión de Great Power Policy, y yo creo que la tenemos que contraponer una visión más multilateral, más de soft power, más tendiente a lo que necesitamos, que es desarrollo y progreso. Y para ahí lo que tenemos como gran hoja de ruta son los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas, que es la gran hoja de ruta a futuro. Pero para eso necesitamos de nuevo construir multilateralismo. Sofía muy bien hablaba de la crisis del multilateralismo. Yo cuando estuve destinado en Naciones Unidas, mi primer destino entre el 82 y el 89, ya se hablaba de la crisis del multilateralismo. Vivimos históricamente bajo la crisis del multilateralismo, porque lo que está en crisis no es el multilateralismo, lo que está en crisis es la voluntad de los estados de crear y construir multilateralismo. El multilateralismo no nos es dado, it's not a given, como se dice en inglés. Hay que construirlo. Y estos diálogos de gobernanza tienen también como objetivo ayudar y contribuir a la construcción de un multilateralismo inclusivo, moderno y fundamentalmente construir una cultura multilateral, porque sin una cultura multilateral, sin algo que nos obligue y que estemos convencidos de la necesidad, va a ser muy, muy difícil, digamos, tener ese multilateralismo. Multilateralismo que yo diría, para el caso argentino, hace a su interés nacional. O sea, la República Argentina debe ayudar a la generación de un multilateralismo. La República Argentina y la gran mayoría de los poderes de los estados, de las naciones, no nos sirve un esquema de Great Power Competition, porque los problemas son globales, son sistémicos y son de naturaleza distinta. Si uno va al Consejo de Seguridad hoy, si tuviésemos que hacer hoy en este momento una reunión del Consejo de Seguridad, órgano de las Naciones Unidas encargada de velar por la paz y la seguridad internacionales, ¿qué trataríamos? Y tenemos que tratar temas muy distintos a los que siempre se suelen tratar. Lamentablemente, uno
tiene reunión del Consejo de Seguridad cuando hay un conflicto, una guerra, una invasión. Pero fíjense que todos los años mueren 9 millones de personas por el hambre. Todos los años. 5 billones de personas mueren por causas relacionadas con el medio ambiente. 5 millones. Han muerto hasta la fecha 4.600.000 personas por el COVID. Frente a esto, entre 10 y 40.000 personas mueren por actos terroristas. Por supuesto, cada muerte es una tragedia. Así que es injusto y no es ético manejarse con estadísticas. Pero si uno hoy se tendría que preguntar qué es una amenaza a la paz y la seguridad internacional, y yo diría que son los temas relacionados con el hambre, el medio ambiente, las pandemias, y no necesariamente los temas relacionados con el hard power de las armas nucleares o los conflictos militares tradicionales. Creo que necesitamos redefinir la seguridad, redefinirla. En 1994 el PNUD acuñó el concepto de seguridad humana y no lo seguimos utilizando. En el 2015 las Naciones Unidas adoptaron, o sea, nosotros, todos los países aprobamos los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable y no se estamos aplicando. Así que yo diría, termino así, seguimos conversando, que en este nuevo siglo XXI, siglo global, necesitamos una gobernanza, necesitamos construir multilateralismo inclusivo y tenemos que prestarle cada vez más atención a we the people y no quedarnos centrados única y exclusivamente en una visión estatal. Gracias, Ricardo. Andrés, no sé si querés seguir con tus comentarios. Sí, con todo gusto. Haciendo honor al concepto de diálogo, digamos, traté de escuchar atentamente. Siempre lo escucho con mucha atención a Ricardo, ¿no? Pero tratando de entender, porque realmente siempre lo decimos, ¿no? Primero hay que tratar de entender. Ricardo lo dice citando creo que a Kundera. Y yo creo que es una gran contribución la que este análisis que Ricardo no improvisa esta tarde, sino que lo viene desarrollando, digamos, y transmitiendo, perfeccionando. Es como una narrativa muy fuerte. Y yo me siento en dificultad, digamos, en primer lugar, para disentir, porque desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de qué es lo que está pasando y por qué las cosas no funcionan, me parece que es un análisis espectacular. Pero hay un punto que yo querría agregar para este intento de tratar de entender las cosas. Por ejemplo, al inicio del análisis o de la exposición y del ofrecer, digamos, pinceladas que muestren la magnitud del problema y de los problemas, pero es un todo, digamos, que hace a la ingobernabilidad y a esta tendencia fuerte que hay, obviamente, ¿no? Es bastante fácil identificarla hoy, que es una tendencia marcada en las relaciones internacionales, la de la no gobernabilidad. Ricardo mencionó la cantidad de mensajes, videos, comunicaciones por minuto que ocurren en el globo. Es apabullante. Y creo que el error en que se puede caer es pensar que eso tiene algo de poder. Y digo, es un error que se puede cometer porque habitualmente se le atribuye, digamos, a esta nueva conectividad, capacidad de convocarse, de salir a la calle, de plantear serios cuestionamientos a los poderes, serias reivindicaciones muy, muy justificadas. ¿Cuál es la consecuencia de esta capacidad de comunicación, de esta capacidad de expresarse, de autoconvocarse, de poner presión? Bueno, yo creo que hay que relativizarla, porque hay una cuestión de asimetría extrema, que es que mientras todo esto ocurre en el tejido social y entre las sociedades, como decía Ricardo, las decisiones siguen estando donde estaban y la concentración de poder aumenta. Mientras todo esto ocurre y todos nos
lamentamos, cuestionamos, leemos los digamos, comentarios negativos sobre el inicio de la presidencia de Biden, que es una especie de aire fresco después de estos años previos con el presidente anterior. La capacidad de decisión está en el mismo lugar. Para esto y para cualquiera de los temas que venimos hablando. El multilateralismo es una herramienta nuestra, de los países medianos, de los países pequeños, incluso de países grandes como Brasil, pero que no participan en esa mesa chica. No digo que haya un entendimiento entre China, Rusia, Estados Unidos, pero claramente ellos juegan un juego en el cual los demás no solo no participamos, sino que nos vemos perjudicados. Estas resoluciones del Consejo de Seguridad, la agenda sobre la cual se toman las decisiones, no es azarosa. Es lo que a ellos realmente les importa. Y no me refiero a los países, porque no reflejan la opinión pública de sus países. Es el poder en el sentido más crudo y disociado, con regímenes democráticos, con regímenes autoritarios. Andrés, perdón, aprovecho para sumar justamente un comentario y una pregunta que va en esta línea de Gerardo Ferradas, le agradecemos la pregunta. Si realmente se puede construir el multilateralismo con el actual Consejo de Seguridad de la ONU, con esta organización de 5 miembros permanentes con poder de veto. Justamente, de hecho la pregunta era anterior a tu comentario, pero bueno, yo más o menos insinué lo que yo pienso, que está en línea, pero desde una postura un poquitito, digamos, crítica, o no totalmente convencido de que nos va a ir bien. Sin embargo, no creo que haya una gran opción. Lo que me parece es que el tema, quien realmente lo maneja es Ricardo, y quien debería contestarle al colega es el embajador Lagoria. No, yo no lo manejo, digamos, lo viví más. El problema no es si podemos o no podemos. No hay opción al multilateralismo, porque creo que Afganistán, y es muy interesante leer el discurso del presidente Biden de hace unos días, en donde él reconoce que Estados Unidos no va a usar más la fuerza para lo que se llama nation building o state building. Así que más allá de que el Consejo de Seguridad en el siglo XXI es una disfuncionalidad, no solamente por el poder de veto, sino quienes lo tienen. Porque la otra gran pregunta es, si hay poder de veto, ¿esos 5 son los poderosos? ¿Qué es ser poderoso en el siglo XXI? Es otra pregunta. El tema es que la evolución del mundo está demostrando que en algún momento el poder de veto o de bloquear va a tener que cambiar, porque si no la historia va a seguir adelante. O sea, uno puede tratar de normar y contener, pero los conflictos más intersociales van a seguir adelante. Así que me parece que en algún momento va a tener que modificarse, o si no, aparecerán nuevos mecanismos para abordar esos conflictos en forma paralela. Algo tiene que ocurrir, no me cabe duda. Ahora, Estados Unidos no me parece que vaya a ser el líder en eso. Lo que dijo Biden es muy bienvenido y no me sorprende, digamos, que lo diga el presidente Biden, pero ya a esta altura sabemos que la política exterior de Estados Unidos sigue el calendario electoral. Y él puede hacer todas las definiciones que desee, incluso firmar resoluciones, y si les va mal electoralmente dentro de 4 años, y vamos a tener otra política exterior muy distinta de la que haya delineado esta administración, lamentablemente, digamos, ¿no? Ocurrió después de Clinton con el presidente Bush, etcétera, etcétera. Entonces, es una tendencia zigzagueante, me parece, la que marca el poder más importante hasta ahora, y que creo que por bastante tiempo, porque yo, como vos sabés, Ricardo, no adhiero, digamos, a la idea de que China emergente. Mirá, la economía de Europa es bastante más importante que la de China. Lo que pasa es que Europa no tiene agenda de política exterior. El Producto Bruto de un país de Europa, Italia, más o menos, es superior al de Rusia. Lo que pasa es que Italia no hace política exterior sobre asuntos globales.
tiene posturas y contribuciones, pero quien tiene estrategia y quien juega fuerte es Rusia. Entonces, junto con el multilateralismo, lo que tenemos que apelar es por la voluntad política de los que comparten nuestros valores y empezar nosotros por dar el ejemplo y tener un poco más de consistencia en nuestra política exterior a lo largo del tiempo, de comprometerse con esos objetivos y esos valores. Porque no es solo una cuestión de tener el poder militar, como vos planteas en términos de hard power, sino no solo de tener moral y una agenda un poco más razonable, sino de tener voluntad política de llevarla adelante. Y yo creo, como hablábamos hace un rato entre vos y yo sobre las cuestiones hemisféricas, nuestra región carece como tal, como región, de posturas, de voluntad. Tiene tradiciones maravillosas, y las hemos conversado, y me imagino que antes del final de esta tarde las vamos a mencionar, pero no tiene voluntad política. Entonces ahí está faltando este componente, donde nosotros tenemos grandes aspiraciones de influir y de acercar ideas y de proveer buen análisis, pero en general nos quedamos afuera, porque como decía, el poder me parece que tiende, a pesar de las tendencias que se advierten hacia la crisis, tiende a estar cada vez más concentrado y en manos de gente que toma decisiones. No, Andrés, eso es indudable, pero volvemos de nuevo. ¿Cuál es la agenda hoy que afecta a los 7.500 millones de habitantes? Esa es la pregunta, porque que el poder está concentrado, estamos de acuerdo. Que el poder militar hace daño, estamos de acuerdo. Ahora, llevamos 1 año y medio encerrados por un virus, que se multiplica. Entonces, nuevamente, coincido, yo estuve en Rusia. Rusia tiene un poder inversamente proporcional a muchas capacidades por ser la segunda potencia nuclear. Ahora, ¿eso permite transitar el siglo XXI? Fíjense que las sociedades más prósperas no son las sociedades que tienen un mayor per cápita en defensa. Son las sociedades que tienen un mayor per cápita en educación, ciencia, tecnología, innovación y medio ambiente. Porque esos son los vectores de poder del siglo XXI. Entonces, sí, en este mundo híbrido y dual en donde convive aún, creo que si nosotros miramos hacia el futuro, si pensamos que en el 2050 tenemos que llegar a una economía verde, de carbon free, los debates que hay que hacer, y estoy de acuerdo que hay que hacerlos en Argentina, urgentemente, cómo rápidamente progresamos y desarrollamos para tener una economía verde, cuando la economía hoy es negra tirando a negro oscuro. Oye, tenés razón, disculpa, tenés razón, sí. Es que no quiero que se pierda esta observación que hiciste sobre los vectores, que efectivamente son los que producen progreso y mejores condiciones para las sociedades con distintos regímenes de organización de la política y de la economía. Quería destacar, digamos, subrayar que esos son los vectores que le permitieron a Estados Unidos ganar la Guerra Fría, porque debido a que en esos vectores, a lo largo de 45 años, Rusia no invirtió nada, o lo que invirtió lo llevó directamente al campo militar, fue Rusia la que perdió la Guerra Fría, más que Estados Unidos ganarla. Y si fuera esto visto en largo plazo, en perspectiva, digamos, de largo plazo desde acá en adelante, y sí, es probable que en mucho tiempo, este apego al hard power e indiferencia por los valores, en primer lugar, y por elementos que hacen al bienestar de las poblaciones, se les vuelva en contra a los grandes poderes. Pero es pensar en plazos muy, muy largos, ¿no? Yo diría que está ocurriendo hoy, Andrés, porque cuando vos ves las imágenes de Afganistán, cómo el ejército más moderno del mundo se retira y ves que convive, esa foto tuya es muy buena, con esa gente, y si hubiera fotos de los talibanes, así con un fusil, uno se da cuenta que ya llegó el momento de que el poder únicamente duro, los drones y todo eso no son suficientes. O sea, con la masiva inversión que hizo Estados Unidos en Afganistán, que en su momento lo hizo la Unión Soviética, y que otros países lo están haciendo en muchos países de conflicto en África, no alcanza, porque lo que necesitan hoy los pueblos
Bertrand Badi suele decir que los poderosos son los débiles y los débiles son los poderosos, porque el poder de la gente que quiere cambios es mucho más fuerte que el poder de las potencias militares que quieren imponer algo que no se puede imponer por la fuerza. Parece un poco bíblico, exige ¿no? un nuevo paradigma. Ya que esto, tocaste ese tema, perdón. sí, perdón, ahí teníamos un comentario de Sebastián en el chat y me gustaría como encadenarlo con algunas de las cuestiones que vinieron diciendo en los últimos minutos. Es interesante, Sebastián apuntaba al déficit democrático del multilateralismo y de gran parte de las instituciones multilaterales o de la forma en la cual están organizadas. Y vos, Ricardo, más temprano hablabas sobre esta cuestión de We the People, ¿no? Como este nuevo actor central, si bien no concentrado, sino al revés, ¿no? Difuminado. Y en este sentido me gustaría traer a un sociólogo, Manuel Castells, que es un sociólogo catalán, que habla sobre las distintas crisis de legitimidad que atraviesa el Estado-Nación, ¿no? Y él la atribuye justamente a esta brecha entre el espacio en el cual los problemas surgen, que para él es un espacio global, una esfera global, y el espacio en el cual estos son gestionados, ¿no? En el Estado-Nación. ¿A vos te parece, y esto es una pregunta abierta porque bueno, en la previa a este encuentro hablamos muchísimo sobre hard power, soft power, Estado-Nación, Westfalia, post-Westfalia, post-Westfalia, y me gustaría traer a colación esto, para preguntarles si les parece, primero Ricardo, después Andrés, ¿no? ¿Cómo ven este fenómeno? Si te parece que este We the People tiene que ver con esta brecha que se va ensanchando, ¿no? Si tiene que ver con este fenómeno del cual hace referencia Castells, o si por el contrario estamos ante algo nuevo. Mira, rápidamente, yo creo que utilizar el concepto de democracia como utilizamos en lo interno y lo externo no es un concepto válido, porque la construcción multilateral no tiene que ser democrática en términos internos, sino que tiene que ser inclusiva y tendiente a generar un ámbito, un mecanismo, una logística con valores para solucionar los grandes problemas globales para los países democráticos y no, porque la pandemia, el medio ambiente, nos ataca a todos por igual. Yendo al otro tema, es muy interesante. Yo hace muchos años escribí un artículo que se llamaba El Gap de Huntington, que decía que había un gap, una brecha entre la sociología y su institucionalización. O sea, hoy tenemos un andamiaje institucional con el Consejo de Seguridad que responde a 1945, con cambio, porque ojo, que la primera China que está en el Consejo de Seguridad era Taiwán, la actual China entre el año 72, pero sigue respondiendo a un concepto de mundo estatual, hard power y de poder. Creo que hay que flexibilizarlo, al menos Naciones Unidas Nueva York, porque la OMS, la UNICEF, muchas agencias especializadas sí responden más a soft power. Y ahí también hay un gap entre lo que es la visión más dura, yo diría, del Consejo de Seguridad. Yo cuando estuve en Naciones Unidas en 82-89, me tocó estar con la Argentina como miembro no permanente, y uno se da cuenta realmente que es un club selecto de 5 más. Pero hoy en el siglo XXI, en este nuevo siglo XXI, eso ya no es suficiente para gerenciar los grandes desafíos y las demandas de We the People. Hoy la gente no está demandando inexorablemente el desarme nuclear, sí está demandando la tercera vacuna. No está demandando el desarme nuclear, que es imperativo, pero sí está demandando que respetemos el aumento de 1,5 grados de cambio climático respecto de, digamos, la revolución industrial. Esas son las demandas societarias. La seguridad hoy es alimenticia, es sanitaria, es medioambiental, y no tanto nuclear y energética.
Así que yo creo que sí, hay una brecha. Es muy difícil culturalmente ceder poder, así que yo entiendo absolutamente que los 5P les va a costar ceder. Es obvio, nadie cede poder, nadie regala el poder, pero a veces la historia te pasa por encima y nos está pasando por encima. Yo creo que este año y medio de pandemia, este Kairos, demuestra la irrupción de un sinnúmero de fenómenos más allá de que los querramos contener o no, manejar o no. Entonces, veamos eso, veamos que la historia avanza conmigo o sinmigo, porque si no vamos a tener muchos más problemas a futuro y yo creo que tenemos que pensar en mediano y largo plazo. El diario de mañana ya está escrito, pensemos en el diario del mes que viene, entre 2 meses, porque eso es lo que hace falta, pensamiento estratégico y lamentablemente, y lo último, esta sociedad de la instantaneidad que no piensa, no analiza, no contextualiza, le cuesta prever porque no hay abstracción. Uno para planificar, yo fui director de Policitán en 2 años, tiene que abstraerse, tiene que buscar contexto y analizar. Y eso no se puede hacer con Facebook, con Instagram y con Twitter. Exige conocer la historia, la geografía, la cultura, sumergirse en los libros, en el análisis y en el diálogo común. Andrés, no sé si querés agregar algo. No, iba a hacer una muy breve reflexión, pero realmente Adelante. me cuesta, estaba leyendo además la pregunta de Tamara, con 2 comentarios, ¿no? Acerca de, bueno, ¿cuál va a ser la próxima confrontación? Y mientras tanto lo que está ocurriendo en Siria, ¿no? Que deberíamos por lo menos mencionarlo. Y ella, bueno, hace referencia más a Rusia que a China como el contendiente de Estados Unidos. Y yo lo que me pregunto es, ¿a dónde va a llevar este distanciamiento, digamos, entre los superpoderes y el resto de la humanidad, el resto del concierto de naciones? Más los pueblos que no tienen naciones, ¿no? Que son parte del problema y de las crisis que recurrentemente vemos que tienen causas que, digamos, llegan al desastre humanitario. Realmente me parece muy importante trabajar detrás de estos conceptos. Me parece que ayuda a entender y también ayuda, por lo tanto, a saber más o menos por dónde ir en nuestras políticas exteriores. Se nos ha planteado, y se nos sigue planteando, ¿no? La dicotomía, ¿no? Entre estar con Estados Unidos o con XX. En este momento, esa dicotomía tiende a ser con China. Yo preferiría que sea con Europa como opción. No creo que las dicotomías nos ayuden a países de nuestro tamaño, pero evidentemente se nos plantean. El grado de ilegitimidad de los grandes poderes y de los que tienen las mayores responsabilidades, donde yo creo que Estados Unidos y China son claramente quienes tienen en sus manos capacidad de decisión para atender, no digo resolver, pero atender algunos de estos grandes problemas que hemos venido enumerando, esa distancia tiende a ensancharse, y creo que Ricardo decía algo en ese sentido, y algo insinuaste vos también. Me parece que después de mirar todas estas cosas, más allá de algún comentario que sería bueno que Ricardo hiciera frente a las preguntas como la de Tamara, sigue decir, bueno, ¿qué debería hacer la Argentina? ¿No? ¿Qué implica todo esto para nosotros? Porque para mí implica cosas. Yo siempre he estado muy a favor de un acercamiento pleno, honesto y absolutamente digno en nuestra política exterior frente a los Estados Unidos, hacia los Estados Unidos. Hoy tengo dudas. Y esto que estamos planteando creo que es el mejor marco conceptual para elaborar esas dudas, ¿no? Porque no es blanco y negro, pero las dudas te generan un gris donde es bueno tener un espacio de reflexión. Y preguntarse por qué y para qué. Yo cada vez veo menos razones para un alineamiento cercano y sí veo muchas razones para bregar por este mundo multilateral
donde hay países muy importantes, no muy poderosos, pero muy importantes desde el punto de vista de lo que significan para la humanidad y para nosotros, por su moral, por su organización social, por su capacidad tecnológica, por su progreso sostenido y por su adherencia permanente a la paz y la seguridad internacionales. Y me refiero, por ejemplo, no exclusivamente, pero por ejemplo, a los países nórdicos. Podría decir lo mismo de New Zealand, más recientemente. Pero en fin, hay que mirar el mapa y tener una vocación multilateral que me parece que en parte es lo que este ciclo se propone difundir y promover. Gracias, Andrés. Ahí tenemos un par de preguntas en el chat que ahora vamos a ir contestando. Una cuestión interesante de lo que veníamos planteando es obviamente ir construyendo entre todos y desde nuestros lugares y desde nuestra experiencia un diagnóstico de situación. Y luego pensar, bueno, con este diagnóstico, ¿cuáles son las implicancias, ¿no?, a nivel mundial y para nuestro país, ¿no?, en este doble juego? Yo les quisiera compartir 3 ideas antes de meternos de lleno a lo que tiene que ver con nuestro país. 3 cuestiones que me parecen centrales como implicancias de lo que recién analizábamos en conjunto. Por un lado, es el tema de la interdependencia, ¿no? La interdependencia entre distintos, digamos, entre los distintos países, entre las distintas sociedades. Ricardo hablaba de lo sistémico. Hablar de lo sistémico es realmente sumarnos a una nueva forma de abordar los problemas, ¿no? Porque el sistema tiene, no solo tiene que ver con la interrelación entre las partes del sistema, sino entre las partes y el sistema, ¿no? Entonces, si hablamos de un análisis sistémico, creo que nos estamos acercando a una complejidad tal vez mayor a la que solíamos tener cuando pensábamos o cuando abordábamos fenómenos sociales. Y se hace mucho esta comparación, no sé si ustedes la habrán escuchado, se habla de una nueva guerra fría, ¿no? Y se hace este paralelismo entre Estados Unidos y Rusia, Estados Unidos y China. Pero muchos analistas marcan, no podemos comparar el nivel de interdependencia que tenían Estados Unidos y Rusia con el que tienen Estados Unidos y China, a nivel económico, a nivel comercial, etcétera, etcétera. Una segunda cuestión que me gustaría plantear y que creo que tiene mucho que ver con lo que Ricardo decía al comienzo, es esta noción de seguridad, ¿no? De repensar qué es la seguridad. Parte de nuestro multilateralismo, de nuestras organizaciones internacionales, estaban formadas en una época muy clara, la época de la posterior a la Segunda Guerra Mundial, y trataban sobre las cuestiones de la guerra y de la paz, de evitar el conflicto. Y hoy en día la seguridad tiene otras dimensiones, que tienen que ver con lo alimentario, que tienen que ver con lo climático, etc. Entonces, el concepto mismo de seguridad está, yo creo, en una cuestión, digamos, está en evolución. Y lo tercero tiene que ver con la gobernanza. Ahí creo que esto va a ser como uno de los grandes hilos a lo largo de nuestros encuentros, que tiene que ver con repensar las instituciones, las normas y sobre todo los procesos, ¿no? ¿Quiénes dan vida a este multilateralismo? Son los Estados-nación, es la sociedad civil, las empresas, los distintos actores que por ahí están más en el llano, este We the People al que hacía referencia Ricardo Lagorio, y eso nos obliga a pensar en nuevos modelos. Entonces, no sé si antes de pasar a lo que tiene que ver con Argentina, ustedes quisieran compartir cuáles son estas implicancias que ven, ¿no? Basándose en el diagnóstico que recién delineamos, cuáles son estas implicancias para el mundo, para nuestro planeta. Mira, muy simple, estamos en un nuevo mundo. Vos hablaste de interdependencia. Yo cuando fui subsecretario de Defensa entre 93 y 96, tuve la gran suerte de trabajar porque yo era su contraparte, él estaba en el Pentágono con Joseph Nye, ¿no?, que estaba elaborando el concepto de soft power y tuvimos largas charlas con él. Y el concepto de interdependencia compleja, yo diría que la Guerra Fría se perdió porque en un mundo interdependiente no hay
There's no room for conflict. No hay espacio para conflicto. Y por eso que yo creo que hoy es casi imposible una nueva guerra fría, o sea, una guerra, un conflicto, un enfrentamiento sistémico como fue ese. Porque la interdependencia que en ese momento no existía y que lo permitía y que hoy existe, impide que haya un conflicto sistémico. Porque podrá haber grandes diferencias entre Estados Unidos y China, pero el medio ambiente los une, el comercio los une, la salud los une. Y sobre Rusia, yo estuve en Rusia, miren, el problema es que hoy se han amalgamado tres conceptos distintos: Europa, Occidente y NATO. Rusia no es NATO. Rusia quizás no sea Occidente, pero es Europa. Así que yo dudo, todo es posible, pero yo dudo que haya un conflicto futuro entre Rusia y Estados Unidos. Yo dudo que haya un conflicto futuro entre Estados Unidos y China. Sí, ya estamos inmersos en los conflictos sistémicos que no terminamos de ver, no terminamos de abordar, y que son conflictos que nos afectan a todos. Y que exigen una nueva institucionalidad, que hay ya esbozos de eso. Sofía, en la década del 90, el entonces representante permanente de Venezuela, Diego Arria, acuñó un término y un mecanismo que se llama la fórmula Arria, que es que el Consejo de Seguridad se reúne y permite la participación de actores no estaduales. Eso es fundamental. O sea, en los conflictos, yo no digo que vayan al caer al Consejo de Seguridad, pero sí es importante escuchar a los actores reales de los conflictos. Y los conflictos no solamente son estaduales, son intraestaduales. Y uno tiene que escuchar a todos los actores que sufren. Así que sí por una nueva institucionalidad, sí por una institucionalidad que descienda y vaya de un esquema excesiva y monopolísticamente estatal a un tipo. Sí por nuevas definiciones de seguridad. Yo por eso antes decía que el problema hoy no son las armas nucleares. Y sí que es la consecuencia, estamos en un mundo nuevo, que nos damos cuenta del año pasado, pero ya estaba. El Zoom ya estaba, irrumpió. Las pandemias estaban, irrumpían. Y bueno, y después creo que tendremos que hablar para las consecuencias de Argentina, pero le paso la palabra a Andrés. Gracias. Bueno, en principio, bastante de acuerdo con todo lo que dijo recién Ricardo. Me parece que el término más conflictivo en nuestro diálogo es el de seguridad. Yo ahí voy y vuelvo, por lo menos mentalmente, porque me parece que hay una tendencia, digamos, muy fuerte a definir una cantidad de cuestiones muy trascendentes, muy extremas en su gravedad: pobreza, marginación, migraciones, el deterioro del medio ambiente, en términos de seguridad. Y yo personalmente creo que ayuda poco a entender eso. Y esto es así hasta que ocurre algo. Es decir, las armas nucleares no importan hasta que haya algún indicio de algún problema en ese terreno. Y se van a prender todas las luces rojas. Los años 90 nos enseñaron algunas cosas. Una muy importante fue que Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad son permeables, son sensibles a cambios muy fuertes que inciden en el concepto de seguridad. Y se llegó a redefinir el concepto de paz y seguridad internacionales. Corregime, Ricardo, vos que estuviste cerca de todo esto, estableciendo que cuestiones humanitarias, como estas persecuciones étnicas y religiosas que cometían atrocidades en los primeros años posteriores al fin de la Guerra Fría, y continuaron después, eran lo suficientemente graves como para ser consideradas alteraciones a la paz y la seguridad internacionales. Y así fue la agenda. Sin embargo, estas cuestiones no les, salvo en algún sentido la guerra en la ex Yugoslavia, que estaba metida en el
digamos, territorio europeo, no les pegaban a las grandes potencias, no las afectaban. Pues yo creo que el cambio en la actitud y en la agenda de los grandes poderes va a ser cuando las cosas realmente las afectan, como las afectan si existen cuestiones con el uso de la energía nuclear para fines bélicos, donde no debe haberlo, porque ellos consideran que en su casa está bien. Esa agenda humanitaria de la seguridad internacional de los años 90 se alteró el 11 de septiembre de 2001, para el cual faltan pocos días que se cumplan los 20 años. Y a partir de ahí cambió el mapa de la seguridad internacional y de la política internacional. ¿Por qué? Porque esto, aunque haya sido una cantidad de muertos limitada comparado con la cantidad de muertos que causa la pobreza, el hambre, incluso otro tipo de fenómenos, hasta los accidentes automovilísticos, diría yo, tuvieron un impacto en el corazón del pueblo norteamericano. Y eso generó una reacción que hasta el día de hoy estamos sufriendo las consecuencias. Entonces me parece que tenemos que ser cautos y un poco más reflexivos, ¿no?, frente a esta cuestión de cómo entienden la seguridad los grandes poderes, que la entienden de maneras distintas, creo. Pero en este momento yo pienso en Estados Unidos porque es más o menos lo que puedo entender. Honestamente, tengo serias limitaciones para entender a China, y muy poca información para entender a Rusia. Pero creo que, en síntesis, digamos, el cambio en la agenda y en la actitud de los grandes poderes, de estos tres grandes poderes, va a ocurrir cuando comiencen a generarse cuestiones globales que los afecten a ellos. Y creo que el COVID, lo ha señalado Ricardo muy atinadamente desde el inicio, es una cuestión. El deterioro ambiental va a ser una cuestión. No sé si está siendo, pero va a ser. Las otras cosas que a nosotros nos duelen tanto y nos sensibilizan como personas, no digo que no les importen, pero cuando se trata de armar su agenda y de tomar decisiones al más alto nivel, difícilmente entran en la agenda. Pero me parece que hay una tendencia a que ocurran cuestiones frente a las cuales hoy son indiferentes o son poco atentos como deberían, comparado con lo que deberían implicar estas cuestiones, que les van a apretar en los zapatos, y espero que haya cambios razonables y sensatos. No, Andrés, yo concuerdo con vos que la agenda de las grandes potencias de seguridad es distinta a los otros. Pues esos son los P5. Ahora, yo creo que sí ya está afectando internamente, y por eso es que es un tema, no sé si lo podemos desarrollar hoy, pero habrá que desarrollarlo, la crisis de la democracia y de la gobernabilidad interna. Eso es reflejo de que hay issues que han permeado a los gobiernos. O sea, hoy hay una crisis de la democracia que no es producto de hackeos de ciertos países, porque los poderosos todos hackean, pero hay una crisis interna de la democracia representativa que responde a múltiples factores, así que yo creo que eso ya está afectando. Y si bien... En Europa también, en Europa también, ¿no? Con por los supuesto, bueno, los países democráticos. Y eso lleva además una pregunta que hay que tener mucho cuidado en hacerla porque puede ser perversa. A futuro, ¿qué garantiza más la estabilidad y el orden y la deliverance? ¿Qué tipo de regímenes? O sea, hay que hacer un debate muy serio sobre la crisis de la democracia y cómo salir y superar, porque todos estos problemas ya están afectando. O sea, quizás no esté pegando de lleno el cambio climático, pero la semana pasada se inundó Nueva York, Manhattan con muertos. La sequía ya está pegando en Estados Unidos. Y además en un mundo interdependiente, que cada minuto avanza la desertificación de África en 10 centímetros. Cada minuto que hablamos, África se desertifica en 10 centímetros. Eso tiene un impacto de medio ambiente y tiene un impacto económico, tiene un impacto migratorio, tiene un impacto de seguridad.
tremendo. Así que yo de nuevo coincido que va a ser difícil cambiar, pero los eventos nos están llevando puestos. Por eso yo creo que es fundamental mirar el medio a largo plazo, porque nos guste o no nos guste, como decía ese filósofo argentino, conmigo o sinmigo, la historia nos está llevando puestos. No me digas que te hiciste peronista. No, me gusta citar filosofía de alto nivel. Ahí tenemos Era hora, embajador, era hora. ¿Perdón? Ahí tenemos varias preguntas muy interesantes Perdón. en el chat. Y obviamente también tenemos pendiente acercarnos a nuestro país y ver cuáles son las implicancias para Argentina, y sobre todo hoy vamos a hablar en estos breves minutos que nos quedan sobre para la política exterior argentina, puntualmente. Obviamente lo que me gustaría escuchar de parte tuya, Andrés, Ricardo, es si tuvieran que decir cuáles son las 3 grandes cuestiones para nuestra política exterior hoy. ¿Cuáles serían? Permiso, me atrevo a hablar en primer lugar. Adelante. Ya te toca, te toca. Sí, sin estar muy seguro de lo que voy a decir, pero creo que la primera cuestión para nosotros es la continuidad. Lo dice todo el mundo, en todos los niveles que uno pueda moverse, digamos, el del aula, el de las reuniones con los amigos, el de los debates con los colegas. El efecto negativo de los cambios llamados bandazos de un lado a otro, tras cada cambio de gobierno y a veces dentro de un mismo gobierno, pero sobre todo cada vez que hay un cambio de administración en nuestro país, le hace mucho daño a la política exterior, a nuestros vínculos y a nuestra propia creencia en que la política exterior sea útil, porque creo que un segundo punto es el vínculo del ciudadano con la política exterior. Creo que es un gran desafío. Cuando se habla de continuidad, se piensa en consensos básicos, como uno de los elementos contribuyentes a que haya una mayor continuidad. Ahora, eso siempre es para que lo haga el otro, digamos, ¿no? Es decir, los actores políticos, cuando están fuera del gobierno, reclaman que haya consenso. Cuando están en el gobierno, se olvidan. La verdad que esa perversidad del juego político daña al país. Y creo que la única solución, entre comillas, posibilidad de ir modificando eso, dicho de una manera un poco más seria, es una mayor participación ciudadana. Ojalá podamos contribuir desde nuestros respectivos trabajos y siempre haciendo lo que podemos, a que haya una mayor atención a la política exterior por parte de la ciudadanía. Porque me parece que no se la considera un factor importante para nuestro progreso, para nuestra capacidad de mejorar. Y sin embargo, estoy convencido de que es decisiva, digamos. Pero la política exterior no es hacer afirmaciones ocurrentes cuando un presidente asume y decir que va a haber grandes mejoras a través del... No quiero ser irónico en este sentido, pero realmente se trata de prestarle atención a la ciudadanía y que la ciudadanía se involucre y le exija a los gobiernos cosas que tengan que ver con nuestra vinculación externa. Seriedad, consistencia, planeamiento, como decía Ricardo. Prácticamente pareciera que es toda una serie de improvisaciones a lo largo de décadas. No estoy hablando del gobierno actual, estoy hablando de nuestra política exterior como país, por lo menos en los últimos, 50 años, digamos. El tercer punto, diría, es la región. Y el orden es aleatorio, digamos. No es que primero el consenso, después el involucramiento de la ciudadanía y después prestarle atención a la región.
E insisto, esta es una cuestión fundamentalmente de seriedad. El vínculo con la región no es hacer declaraciones a favor o en contra de los Estados Unidos, a favor o en contra de Brasil, a favor o en contra de Venezuela. El vínculo con la región es la política exterior que tengamos. Y me parece que hemos ido perdiendo, hubo un inicio, digamos, de cierta expectativa y cierta efectividad. No quiero decir éxito, pero eficacia, que fue iniciado por Alfonsín, continuado por Menem, refrendado por presidentes posteriores hasta que entró en crisis, que fue el Mercosur. El Mercosur fue la única, digamos, visión de política exterior en la era democrática que se ancló, se mantuvo, con altos y bajos en el comercio, pero siempre con una sensación de utilidad para nuestra, y de eficacia para nuestra estabilidad, para la estabilidad regional, y de hecho el Mercosur hizo muy buenas contribuciones, por lo menos durante bastante tiempo, al fortalecimiento y la estabilidad de la democracia en la región, que es de primer orden para nuestro interés nacional. Bueno, ahí deberíamos repensar un poco cómo venimos actuando. Este gobierno, el anterior y los anteriores, pero sobre todo este gobierno y el anterior. Creo que en ese sentido ha habido muchos errores que merecen ser revisados amigablemente, respetuosamente, pero yo creo firmemente, como aprendí justamente de diplomáticos con los que he tenido el privilegio de interactuar, como es con Ricardo, como ha sido con el embajador Petrella, con Firter y otros, que lo regional es prioridad uno para los intereses del país. Es ahí en el vecindario donde se juegan los intereses nuestros. En el mundo también, en el vínculo con las potencias también, en la relación con lo multilateral, etc., obviamente también. Pero lo primero es el barrio, el vecindario. Y ahí venimos pifiando. Muchas gracias, Andrés. Ahora, antes de darle paso a Ricardo, justo les compartía antes esta cita que trajo a colación el embajador Lagorio y que queríamos compartir con ustedes y que tiene mucho que ver con lo que justamente Andrés venía comentando recién, ¿no? Es una cita de Juan Bautista Alberdi. La política exterior es la causa o el resultado del desarrollo y engrandecimiento del país. Yo creo que ambas cosas se explican, apoyan y suponen mutuamente. Esta es una cita que quisimos compartir con ustedes porque nos parece que justamente va al nudo de la cuestión, ¿no? De lo que refería recién Andrés, y que también es una cuestión que se está discutiendo en otros países. Si uno tiene, por ejemplo, a mano las nuevas ideas de la administración de Biden, ¿no? Sobre esta renovación de la política exterior estadounidense a la luz de los intereses de su población, de su clase media, va mucho en consonancia, va muy en consonancia con esto que planteaba Juan Bautista Alberdi. Ahora sí, Ricardo, te doy la palabra para tus comentarios. Gracias, Sofía. Una de mis frases favoritas es del poeta griego Arquíloco. Dice que muchas cosas sabe el zorro, pero el erizo sabe una y grande. Esto lo ha vulgarizado mucho el filósofo Isaiah Berlin. Y yo digo que a mí me gusta ser zorro y erizo al mismo tiempo. ¿Cuál es mi gran idea del erizo? Entonces es muy clásico. En 1910 hay un libro escrito por Joaquín B. González que se llama El juicio del siglo, en donde él habla de la discordia intestina de la Argentina, 1910. Entonces, mi gran idea de erizo, es que la Argentina debe buscar fundamentalmente la concordia. No hay posibilidad de política interna o externa si no hay concordia. A mí no me gusta hablar de la grieta porque es un problema geológico, no es que uno camine y se cae. No hay concordia, o sea, no hay diálogo, no hay corazones juntos. Eso es la etimología de concordia. Por lo tanto, no hay diálogo, que es lo que nosotros queremos fomentar desde acá muy humildemente. Diálogo para que haya concordia. Entonces, la gran idea es que
sin concordia, con estos niveles de discordia, es imposible no solamente tener una política exterior, sino una política interna. Y como muy bien dice Alberdi, yo soy muy alberdiano y gracias, Sofía, por traer esa frase, hay una íntima relación entre lo interno y lo externo. Cosa que en Argentina hay un profundo divorcio. Estamos en campaña electoral, nadie habla de política exterior. Y no es que uno tiene que plantear si me gusta la política exterior, si me inserto. Estamos en el mundo. La inserción en el mundo no es una decisión. Estamos en el mundo. Y desde el año 2007, ese otro de esos kairos, cuando aparece este artefacto, la globalización hace que uno esté inserto aún más brutal, violenta y realísticamente. Entonces el problema no es si me inserto de así, asá. Yo creo que todos los gobiernos tienen políticas exteriores. Uno está de acuerdo, no, yo personalmente no estoy de acuerdo con la política exterior del actual gobierno, pero tiene una política exterior. Ahora, el gran problema, primero, es, digamos, generar la concordia. Es un problema de toda la sociedad, no del gobierno externo. Y el otro gran problema, y ahí voy al zorro que tiene varias ideas. Primero, como decía Charles de Gaulle, une certaine idée de la France. ¿Cuál es la cierta idea de Argentina que tiene nuestra clase dirigente? Para que podamos hacer la interfase con el mundo global, la dirección que está. Si nosotros queremos transitar el mundo globalizado, que está, y queremos insertarnos, ¿cuál es nuestra idea de la Argentina? ¿Por dónde, por qué vector nos insertamos? Entonces, sin una clara idea de lo que es la Argentina, y es otra cosa que uno ve que hay pocas claras ideas sobre la Argentina, va a ser muy difícil tener una política exterior, o sea, transitar este mundo globalizado. Y ahí yo creo que no hay sino un tránsito multilateral. El multilateralismo hace al interés nacional. Política exterior que tiene que hacer un fino y delicado equilibrio entre intereses y valores nacionales. Los valores están en el artículo 1 de la Constitución Nacional. Sistema representativo, republicano y federal. Alberdi puro. Intereses, fundamentalmente el multilateralismo, el regionalismo y generar ámbitos para que el país prospere y desarrolle. Que eso yo creo que hay que hacer a través de mecanismos de soft power. No hay magia ni hay genialidad. La política exterior, que va de la mano de la política interna, están dirigidos al progreso y al desarrollo de los pueblos, no es para otro lado. ¿Por qué uno ve con cierta desilusión lo que muy bien planteó Andrés Fontana, que es una de las grandes genialidades de la Argentina-Brasil, que es el Mercosur? Porque no se ven los efectos concretos. Si uno le pregunta a alguien, ¿el Mercosur te mejoró la calidad de vida? Y no. Entonces tenemos que hacer que los intereses, los mecanismos, las consecuencias de la política exterior tengan impacto en muchos tipos. Que tengamos una constituency que nos siga. Y eso es fundamentalmente generar progreso y desarrollo. Así que yo diría, primero, concordia. Sin concordia, difícilmente podamos tener una Argentina que pueda transitar el siglo XXI interno y externamente. Y después, delicado equilibrio entre valores e intereses, valores, artículo 1 de la Constitución Nacional, intereses, multilateralismo, regionalismo, paz, integración, teniendo muy en cuenta que se transita el siglo XXI de la mano de los vectores ciencia, tecnología, innovación y medio ambiente. Gracias, Ricardo. Bueno, yo humildemente voy a decir cuáles son los que yo creo que son los 3 desafíos de la política exterior. Lo digo con mucha humildad porque obviamente es difícil hablar a la par del embajador Lagorio y del profesor Fontana, que tienen muchísima experiencia en estos temas. Creo que un primer comentario va en línea con lo que dijo recién Andrés, el tema de la región, ¿no? Cómo nos insertamos, cómo nos relacionamos con nuestra región, América, Sudamérica, con el Atlántico Sur, con el espacio del Atlántico Sur. Creo que ese es uno de los grandes desafíos de la política exterior. En segundo lugar,
lo que tiene que ver con las políticas públicas en general, pero este es un desafío que se comparte con otros ámbitos de la política pública. Esto es tratar de lograr una mayor calidad en nuestras políticas públicas, desde la formulación hasta el diseño, hasta la implementación, y obviamente aquellas políticas públicas que sean de Estado en su continuidad, ¿no? No todas las políticas públicas son de Estado, pero sí en la definición académica de política pública tiene que ser un conjunto de acciones estructuradas, sistemáticas, que se sostienen a lo largo del tiempo, ¿no? Mismo si esto no significa que sea una política de Estado que se sostiene a lo largo de décadas. Y relacionado con esto, y yo doy clase justamente, enseño diseño de políticas públicas en la Escuela de Gobierno, no hay política pública exitosa que no tenga un objetivo claro. Y en este sentido, creo que el tercer gran desafío es plantear claramente cuáles son los objetivos de nuestra política exterior, obviamente con un buen análisis de contexto, obviamente teniendo en cuenta cuáles son los supuestos, y así tener una elaboración estratégica de cómo alcanzar esos objetivos, ¿no? Entonces, si lo tuviese que poner en tres grandes ítems: el tema de la región y nuestra relación con la región, el tema de mejorar la calidad de nuestras políticas públicas, y el tema de tener una estrategia coherente para alcanzar esos objetivos que nos proponemos. Así que ahora, para ir cerrando, tenemos varias preguntas, no vamos a llegar a contestar todas, pero sí me parece importante que podamos repasar algunas de las preguntas centrales. Hay una pregunta que acá realiza Franco, Andrés, que me gustaría ver si vos la podés contestar, que tiene que ver con Europa, ¿no? Con el liderazgo de Europa, con el poder de Europa. Con la salida de Merkel y con el Brexit, ¿te parece que Europa queda demasiado debilitada como para ser parte de esta disputa de poder o de liderazgo global? No, no. Indudablemente son dos factores que no ayudan para nada, pero el liderazgo y la capacidad de incidencia de Europa en los asuntos internacionales depende de otros factores, digamos, y creo que esos factores hoy se están de algún modo acercando porque hay un espacio, digamos, que se ha creado con este fiasco de Afganistán, con esta, digamos, convulsión que se va a producir en Asia a partir de acá, y que no sé cuán preparadas están China y Rusia, preparadas en el sentido de que hayan diseñado políticas para hacer frente a la situación, pero ellas se quedaron con la papa caliente en la mano. Y más allá de lo que puedan hacer, creo que esto se va a derramar hacia Europa. Y Europa va a reaccionar. Yo creo que es un momento en el cual Europa está llamada a tener una política, no sé si una política exterior común, pero una política, digamos, frente a los asuntos globales, issue por issue, con cierto compromiso. Porque se dan cuenta que se les vienen encima las cuestiones, un poco en la lógica de lo que hablábamos recién sobre los grandes poderes, y creo que Europa no tiene vocación de ser un gran poder en el sentido técnico del término, pero tiene una tradición y una capacidad y un sistema de valores que como comunidad de países creo que es excepcional, que la lleva a hacerse cargo de cuestiones. Y siempre en esto hay una combinación entre dónde le aprieta el zapato, y creo que en este momento distintos temas se les están viniendo encima, y las cuestiones de migración, la no resolución de la situación en Siria, el agravamiento de la situación en Medio Oriente en general, el agravamiento de la situación de África, y particularmente de África del Norte, digamos, ¿no? Están en el vecindario, están a la misma distancia que estamos nosotros, no sé si de Uruguay, pero un poquitito más allá. Entonces creo que el COVID, el fiasco en Afganistán y esta redefinición del escenario internacional lleva a Europa a asumir un papel mucho más activo y mucho más visible, digamos, que anteriormente en los asuntos internacionales. Tiene los recursos, tiene la gente,
tiene pensadores que están metidos en la cocina política, ¿no? Esta es una gran, digamos, peculiaridad que tiene el sistema europeo. Y creo que va a ocurrir. Espero no equivocarme. Y bueno, uno cuando apuesta analíticamente corre el riesgo de que después la historia le juegue en contra, digamos. Pero vamos a ver. Gracias Andrés. Y tengo también una pregunta, voy a combinar dos preguntas para el embajador Lagorio. Si piensa que las instituciones actuales como la ONU y la adopción de tratados son suficientes para afrontar los problemas globales, y eso lo quiero entrelazar con otra pregunta que tenemos en el chat sobre los objetivos de desarrollo sostenible a los que hiciste referencia. ¿Te parece que esa estructura actual, más allá de lo que ya hablamos del Consejo de Seguridad, ¿no? Es conveniente? ¿Qué balance haces de esta iniciativa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Gracias, Sofía. Bueno, dos cosas. Primero, las Naciones Unidas es lo que sus miembros quieren que sean, y en algunos casos sus miembros más importantes. O sea, yo aprendí de entrada, mi primer estudio fue en Naciones Unidas, a no echarle la culpa a Naciones Unidas, esa famosa película Blame It on Rio. No le echemos la culpa a Naciones Unidas. Echemos la culpa es nuestra, que no queremos asumir la responsabilidad de utilizar Naciones Unidas como un mecanismo para la finalidad. Así que el mecanismo está, lo que tenemos que hacer es ayornarlo a las demandas y desafíos del siglo XXI, que no son las de 1945, ni 55, ni del 2000. Y de nuevo, sí, estamos en un nuevo siglo XXI, veamos bien cómo es ese nuevo siglo XXI, cuáles son los desafíos, las oportunidades y cómo utilizamos el actual mecanismo, que es el mecanismo universal. Yo no creo que sea mal per se el mecanismo, sino su implementación. ¿Qué tenemos que hacer? Redefinir lo que es paz y seguridad internacional. Es indispensable. Tenemos que además darle más injerencia a los actores reales de este sistema global, que no son solamente los Estados-nación. Y eso va ligado a esta fenomenal obra de ingeniería global, que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable. Fíjense que no estamos hablando de crecimiento. Normalmente, yo no soy economista, pero siempre los economistas hablan de crecer. El tema no es crecer, es tener sustentabilidad. Uno puede crecer y estallar y chocar. El mundo lo que necesita es sustentabilidad, no crecimiento. Y eso exige una delicada ingeniería, y creo que los 17 objetivos lo han conseguido, entre todos los grandes factores que dan sustentabilidad. Si uno recorre esos 17 objetivos, de los cuales yo sí busco en los diarios en la Argentina y en el mundo en los últimos meses cuántas veces se hace referencia a los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable, creo que me quedo con los dedos de una mano. Y ahí está la gran hoja de ruta, porque ahí está la pobreza, la gobernabilidad, el género, el medio ambiente, la educación. Son los 17 objetivos, son los que nosotros queremos, necesitamos para progresar y desarrollo, que de nuevo, insisto, esos son los objetivos de una política exterior. La política exterior no es andar de café en café, ni cóctel, ni mucho menos. La política exterior está al servicio del desarrollo y el progreso de los respectivos países en un marco global, por lo cual hay que, tiene que entrar en diálogo con las otras políticas exteriores, coordinar y cooperar. En general, cuando uno estudia política internacional habla de confrontación, colaboración y cooperación. Yo creo que hay que privilegiar mucho más la colaboración y la cooperación que la confrontación. Y de nuevo, otro comentario más, discúlpenme. En este nuevo siglo XXI, nosotros generalmente nos regimos por los grandes principios de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Yo creo que hemos aplicado dos y estamos entrando en la época de aplicar el tercero, que es la fraternidad, que quizás sea la sinergia entre la libertad y la igualdad. Falta más fraternidad al mundo.
Muchas gracias, Ricardo. Bueno, estamos realmente pasados de hora, les agradecemos muchísimo a todos por sus comentarios, lamentamos no haber podido contestar, pero sí nos quedamos con esas preguntas como retroalimentación para este ciclo de diálogos. El próximo 7 de octubre, jueves, vamos a tener un segundo encuentro de este ciclo de diálogos con Roberto Russell. Roberto Russell es el director de la maestría y el doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Itela, y es probablemente uno, si no el mayor referente de relaciones internacionales y de política exterior en nuestro país, por lo menos desde mi perspectiva. La verdad que es un lujo poder contar con la presencia del doctor Russell, donde vamos a tener un encuentro muy parecido a este, con mucho ida y vuelta, así que los esperamos en octubre para seguir compartiendo. Tienen además a través del chat nuestras redes sociales, nos pueden seguir por ahí para poder estar en contacto. Así que bueno, agradecerles nuevamente a todos por estar hoy acá, agradecerle al equipo de la universidad por hacer esto posible, y obviamente al doctor Andrés Fontana, al embajador Laborio, por sumarse a este proyecto y por compartir sus reflexiones en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y muy buenas tardes. Un genio.